Gracias. Gloria a Dios. La lectura del Evangelio para la mañana de hoy se encuentra en Marcos 13, del 1 al 8. Todo aquel que se pueda poner en pie. Marcos 13, del 1 al 8. Y así dice la santa palabra. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de los dolores son estos. Así dice la palabra. Ahora tenemos el mensaje de hoy con nuestro predicador, el pastor Ángel Páez, y el sermón se titula Que nadie les engañe. Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oramos. Aleluya. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros pensamientos delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Muy difícil que en la actualidad haya personas sin celular. Sí las hay, porque no solamente el costo del celular, sino internet, que no es barata. Y lo menciono en el sentido que lo positivo de los celulares, sobre todo para las personas como nosotros de un poco más de edad, son las comunicaciones. El celular originalmente es un aparato para comunicar, sustituyendo al teléfono. Ya no se puede hablar de cuelga el teléfono, me colgaron el teléfono. Ya no se puede decir marca el número. Es un nuevo lenguaje que surge ante una nueva tecnología. Y gracias a Dios por los celulares, porque ya lo que era antes teléfono, exclusivamente teléfono, ahora es cámara, es cine, es hasta para la presión te sirve, para ver el tiempo, una infinidad de detalles aparte de la telefonía o del comunicarse de una persona a otra. Las reuniones durante la época de la pandemia en todo el mundo, el celular fue una herramienta poderosa porque se podían continuar las reuniones sin necesidad de estar presenciales o estar en el templo. Y la pandemia entonces no era problema porque tú te conectabas con tu celular a cualquier reunión. Pero el punto es este: la Biblia, a través del mundo cristiano, también ha sido un vehículo de comunicación.
Así como el celular es un vehículo de comunicación, la Biblia también es un vehículo de comunicación. Cuando no existía el celular, la memoria para citar textos bíblicos o leer la Biblia era lo básico. Ahora, como decía nuestro hermano, que su papá le decía, traigan la Biblia a la iglesia. Ahora no es necesario traer Biblia a la iglesia, traigan sus celulares, que allí está la Biblia. Y hay varias versiones. Así es que hay un nuevo lenguaje, hay una nueva situación para los celulares. También tenemos que tener un nuevo lenguaje y una nueva situación para la Biblia. Y si alguien hubiera en algún momento dicho, por ejemplo, lo siguiente, en la época de los 60s, oye, ¿qué Biblia tan hermosa tienes? Y esa Biblia en cuero, o esta Biblia en letra grande, qué hermosa. Y alguien hubiera dicho en ese momento, pues mira, esa Biblia en unos cuantos años no va a ser tan útil como lo es ahora. Y no es porque estemos criticando la Biblia en sí, sino que el instrumento comunicacional, que es un libro con escritos, con tradiciones, con muchas intervenciones humanas, no es la crítica, sino que eso también puede ser puesto a nivel de un celular. Incluso es probable que los celulares estén enviando mensajes externos a la Biblia que no están en el contenido bíblico, pero que son poderosos para crear esperanza. Pensamientos de otros seres humanos, inspirados en la belleza, en la bondad, en la solidaridad, en el amor, y te escriben como se escribían antes esos bellos poemas que algunos de nosotros recitábamos de memoria. Y así entonces, cada vez que tú abres tu celular, hay una cadena de comunicación o hay un texto de comunicación para ti que te dice, por ejemplo, la grandeza y la belleza de un templo a través de tradiciones o rituales religiosos no es lo que dura. Lo que dura es el templo de tu vida, que es templo del Espíritu Santo. Aparece el inicio, el pensamiento en la Escritura, pero no es la Escritura. Y sin embargo, es un pensamiento bonito para dar esperanza. Y ahora les voy a decir otro más adelante. Pero mi punto es este, hermanos y hermanas que nos escuchan aquí y también por internet. Todo está cambiando. Lo único que permanece estable es el cambio. De tal manera que resistirse al cambio, que es muy humano y muy natural, no es lo más sabio en muchas oportunidades. Y en el momento en que Jesús sale del templo judío, como judío que él era, junto a sus discípulos judíos también, uno de ellos le dice, refrescando lo que tenía en el momento, con la autoridad de querer ganarse la confianza de Jesús, qué hermoso es este templo, ¿no te das cuenta? Mira qué bellas son sus paredes, sus muros. Un templo, el templo judío en esa época construido por David, por Salomón, hijo de David. Ese templo se supone que medía aproximadamente, una referencia, 5 estadios de fútbol estadounidense. Imagínense un estadio de fútbol y métanle 4 o 5 veces más eso. Así era. En las columnas se dice que 3 personas agarradas de las manos, 3 personas tenían que alrededor de esas columnas fuertes. Es decir, que era algo impresionante.
donde se utilizó el oro y las piedras preciosas y la plata como adornos, donde se creía que era la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, es donde yo voy con mi sacrificio alegre a pedir perdón a Dios por mis pecados a través del sacrificio que ofrecía. Es decir, que el templo para el pueblo judío era básico, era fundamental. Como en este momento algo puede ser tan fundamental como las Escrituras, la Biblia, para el pueblo cristiano. O, como aprendíamos esta mañana fuera de cámara, tan importante que es para nosotros la oración, tan importante que es para nosotros el leer las Escrituras y también la profecía. Quiero también a conversar con ustedes acerca de la profecía y las Escrituras. ¿Saben por qué? Para que nadie les engañe. Y no me refiero a doctrinas que van a venir por aquí o por allá. Me refiero al sentido de la vida cristiana. Para el judío en esa época el templo era fundamental para la experiencia cristiana. Y Jesús coloca el pensamiento de esa importancia en este sentido. Eso tan hermoso que es, puede ser destruido. Algunos dicen que se refería a su cuerpo por la resurrección. Miren, este escrito que está entre el año 69 y 70. Y en el año 70 fue la destrucción del templo, de tal forma que los que están escribiendo aquí probablemente escriben haciendo una narrativa de la experiencia con Jesús, pero ya presenciando lo que era la destrucción del templo judío en el año 70 por el imperio romano. Y de aquí en adelante cambia todo, por la importancia que tenía el templo para ellos. Y Jesús, en este texto, está adelantado para indicarles dónde debe residir la importancia de tu vida cristiana, de tu vida. Y no es en la tradición que hemos aprendido, porque la tradición puede ser destruida en un santiamén, en un momento dado. El leer la Biblia en sí puede ser destruido. Hay una película con este gran actor Denzel Washington, se llama The Book of Eli. The Book of Eli, el libro de Elí. Y es como este hombre va transitando de un lugar a otro, llegando a una meta, para llevar un tesoro que tenía él escondido y que otras personas que habían sobrevivido a esa catástrofe mundial querían tener, querían apoderarse de esa valiosa. Al final uno viene pensando, ¿será alguna piedra preciosa? ¿Será algo de mucho valor? Al final, ya casi muriendo, cuando llega a su destino, donde aprecian el tesoro que él tenía, ante la gran destrucción que había sido en el mundo de todas las cosas que habían, y que solamente quedaban pequeñas poblaciones de seres humanos, al final, el libro de Elí, el gran tesoro que él en varias oportunidades peleó con su propia vida, era recitar de memoria la Biblia. El acostado comienza a recitarla para que otros pudieran copiarla, porque todas las Biblias, supuestamente en el drama de la película, habían desaparecido todas las Biblias, no tenían para leerlo. Pero lo importante que quiere narrar esta película es cómo la Escritura, tampoco como libro, debe ser adorada. Importante, claro que lo es, como lo era el templo, pero no es para ser adorado. De tal manera que aquí con los discípulos, además de decirle que el templo puede ser destruido en cualquier momento, de tal manera que tu tradición puede ser quitada y aún tu fe permanece, salta a donde está entonces la esperanza, y la esperanza está en la profecía. Y quiero también agregar, una profecía no es adivinar el futuro.
Una profecía no es decir qué es lo que va a pasar en 5 años o 10 años o 20 años de aquí en adelante. La profecía bíblica es, comenzando en el presente, cuáles son las opciones futuras de tu vida para realizarse en el amor de Dios. De tal manera que, aunque existan profetas del desastre, profetas que buscan un futuro que sea complicado y problemático para la vida cristiana, está el cristiano inspirado en Jesús, que es esta iglesia profética, que son las personas que nos escuchan allí bajo la fe cristiana y en sus respectivas congregaciones, proféticos y proféticas también, profetas y profetizas, que lo que van a profetizar es un futuro de esperanza en la belleza de la vida. Antes que destrucción, porque vendrán guerras. Miren, el hermano pueblo cubano, ¿por qué ha estado pasando últimamente? Además de un apagón en toda la República. Terremotos, 2, y fuertes, de 6 grados en adelante. Sufrieron huracanes, sufrieron lluvias intensas. Y si la mentalidad de un pueblo que es una isla y no ve más nada de civilización, no ve más nada de otro estilo de vida sino el mar alrededor, puede pensar con todos esos fenómenos naturales, este es el fin del mundo. Y surgirán allí encaramándose profetas para decir: Dios nos está castigando, como lo hizo un evangelista ya fallecido, ignorante, estadounidense, al decir que el pueblo de Haití recibía castigo de Dios por cómo era. La ignorancia de utilizar una tradición hermosa como es la profecía para hablar de maldad. Y entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? Escucharán rumores de guerra. Escucharán cuando un país invade a otro país o está en guerra con otro país. Escucharán de enfermedades, es verdad, de desastres naturales. Pero eso no es el fin del mundo. Eso es parte de la realidad de la vida. ¿Qué es lo que es entonces el centro de atención para que nadie te engañe? Que Jesucristo es el Señor de la vida. Y si hay algo que tú y yo celebramos, es la vida, hermano. Si hay algo que tú y yo celebramos, aún en los momentos críticos, ante un huracán, ante un terremoto, es no cómo me voy a morir, sino cómo voy a permanecer en la vida, que la disfruto y que quiero continuar, porque la vida siempre será oportunidad para poder dar más vida, para poder visualizar y embellecerse con la vida. Y la vida es justamente la tradición o la fe cristiana en lo que significa la resurrección de Jesucristo y lo que es fundamental en nuestra vida, que es: creemos que Dios nos da vida en Jesucristo y vida en abundancia. Aleluya. Desean ustedes un don. Pablo mencionaba eso, entonces bueno, el de la profecía es el mejor, antes que el don de las lenguas o el don de esto o aquello. Pues miren, el don es un instrumento, pero el contenido es conocimiento. Y mientras más una población conozca y tenga una mente crítica sobre el conocimiento, no habrá quien los engañe, no habrá quien los separe de la verdad, porque el conocimiento de la verdad trae la libertad. Miren lo que dice Hebreos, la carta escrita en general al pueblo hebreo.
Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo del templo por la sangre de Jesucristo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Consideremos cómo estimularnos unas a otras, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunas personas tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, unas a otras, y mucho más, al ver que el día se acerca. Y si para algunas personas el acercamiento de ese día es destrucción del mundo, quiero compartir con ustedes que el acercamiento de ese día es el día no de destrucción, no de correr de aquí para allá huyendo, sino el día de la manifestación plena de Dios en este mundo. Y si Dios es amor, entonces podemos decir que el día que tú y yo esperamos en un futuro, bien sea cuando nos muramos o antes de eso, es la gloriosa representación del amor que es Jesucristo. Ese es el día que hizo el Señor. Ese es el día que esperamos y podemos profetizar. No profetizar miedo para que nadie les engañe. No profetizar peligros para que nadie les engañe. Al contrario, porque es lo necesario de toda persona, aún de la persona que puede estar sometida a la peor crisis de vida que pueda tener en este momento, la profecía del amor, de la esperanza, de la fe, de que sí se puede vivir en paz y en justicia si la vida cristiana se refleja en la paz y en la justicia para otras personas, empezando en mi familia, empezando en mi comunidad, empezando en mi congregación, para todo el mundo. No se dejen engañar, no se alarmen, no tengan miedo. Otras personas vendrán diciendo que son el Cristo, el enviado, el Mesías, el Salvador, y van a engañar a muchas personas, porque muchas personas son fáciles presas del miedo, y el miedo los hace conducir a tomar decisiones. Ustedes oirán rumores de guerras, no se alarmen, no tengan miedo. Hay guerras, no son rumores, hay guerras y vendrán más. Mientras exista un capital que no solamente lo envidia a la persona pobre, sino aún el más rico, el más multimillonario, que están sucediendo ahora en el mundo, en las relaciones políticas, también buscan tener más dinero. Debo confesarle que yo estuviera alarmado y con temor cuando escucho los discursos de guerras, cuando escucho los discursos de las matanzas que el Estado de Israel está haciendo contra el pueblo de Palestina, con 48.000 muertes. Eso es alarmante. No es justo, no es amor. ¿Cuál es la esperanza? Pensar que podemos orar para que haya más destrucción. No, hermanos y hermanas, es vivir una vida con algo que Dios nos ha dado para comunicar, que es el pensamiento y tu conciencia, para que puedas clamar por la justicia. Las profecías del fin de la vida de Jesús se refieren a Dios trabajando en favor de la humanidad en un futuro de libertad, de paz, de verdad. Aleluya. Dios es Dios del tiempo perfecto que solamente Él controla. Y las profecías de Jesús, tanto en tiempo de adversidad como en el nuestro, interpretan a Dios en ese trabajo que es fuerte por la humanidad, sin regirse por tradiciones humanas, sino rigiéndose por su gran amor y misericordia. Hermanos y hermanas, que nadie les engañe, porque es muy importante reconocer
que nadie conoce ni el día ni la hora cuando se revelará la manifestación de nuestro amor en Jesucristo Jesús. Solamente conocemos el maravilloso amor de Dios por la vida. Que nadie les engañe, hermano, porque el amor de Dios no está al final. El amor de Dios entre nosotros está. Porque el amor de Dios es el reinado de Jesucristo. Aleluya. Solamente para obra y gloria de Dios. Amén. Amén. Continuamos con nuestra adoración a Dios.